Pasemos entonces al segundo aspecto de esto, la pluralidad y paridad pastoral. Eso surge necesariamente si estamos hablando de un gobierno sano dentro de la iglesia. Ese gobierno sano dentro de la iglesia es la pluralidad y la paridad entre los pastores de la iglesia. Pastores en plural. Voy a explicar eso. Primero, eso va a ser a manera de pregunta y respuesta. ¿Sí? Número 1. Hablando de pluralidad y paridad pastoral, ¿las palabras anciano, pastor y obispo significan lo mismo? Esa es una muy buena pregunta que hay que responder, hermanos. Las palabras anciano, pastor y obispo están en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento sobre todo anciano, pero también pastor, hablando de Dios como el pastor. Sin embargo, las palabras anciano, pastor y obispo, hermanos, ¿significan lo mismo? Son usadas muchas veces como sinónimos, pero apuntan a labores diferentes de una misma persona. Entonces, en su significado en sí mismo, las palabras no significan lo mismo. Los términos en griego y en nuestro idioma no significan lo mismo. Cada palabra tiene un significado diferente. Entonces, la respuesta a eso es no. Cada cual tiene un significado diferente y apunta a una labor diferente. Por ejemplo, no se los puse ahí, pero el anciano es denominado como anciano dentro de las iglesias porque viene del término griego presbúteros o presbítero. ¿Sí? Presbítero es la transliteración, pero en el griego original es presbúteros. Ese término presbúteros hace referencia a alguien que gobierna en un puesto oficial dentro de la iglesia. Un anciano es alguien que gobierna en un puesto oficial dentro de la iglesia. Ese término gobierna es muy importante, ¿sí? Es alguien que tiene autoridad dentro de la iglesia. ¿Dónde veo eso? ¿Dónde vemos eso en la Biblia? 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. El que lo encuentre primero lo lee. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos presbúteros que gobiernan bien. ¿Sí vieron? Entonces, la labor principal de un anciano es gobernar. Ahora, vean esto. Porque ¿quién es el que predica constantemente dentro de la iglesia? El pastor. Pero al pastor, aquí a Pablo le place llamarlo anciano. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un oficio, dentro de su oficio en general, tiene uno en particular en el cual lleva a cabo labor de anciano. Y el anciano gobierna la iglesia, dirige la iglesia. A eso se refiere cuando dice los ancianos que gobiernan bien. ¿Saben por qué? Porque hay ancianos que gobiernan mal. Sí, en ese entonces lo hubo. Y hoy en día hay muchos, más que antes. Pero hay ancianos que gobiernan bien. Y dice que esos ancianos sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, se les debe pagar. A eso se referencia ese dignos de doble honor. No solo el honor de respeto, de honra, de que es un hermano que está ahí esforzándose en la iglesia, sino también en el sentido de su sustento. Porque el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Eso es justo. Eso es justo. Más adelante vamos a hablar también de eso. Pero el anciano que gobierna bien, y dice, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Y aquí refutamos a nuestros amados hermanos presbiterianos, y es que el anciano gobernante no solamente gobierna, también predica y enseña. ¿Lo vieron?
Y es ahí donde no estamos de acuerdo con nuestros amados hermanos presbiterianos. Los ancianos no se pueden dividir entre el que gobierna y entre el que enseña. No se puede, porque aquí Pablo los une. A esos ancianos debemos tenerlos por dignos de doble honor. Un honor moral, por así decirlo, y un honor económico. Hay pastores que tienen un oficio por fuera de la iglesia, pero también trabajan en la iglesia. A esos no siempre es necesario pagarles, pero a los hermanos que se dedican enteramente a la predicación y a la enseñanza se les debe pagar, deben vivir de eso, para dedicarse sin demoras y sin prejuicios al estudio de la palabra y a la enseñanza de la palabra, para que no se ocupen en cosas del mundo. Muy bien, eso hace un anciano. Ahora, algo más. Ese término anciano es tomado del tipo de gobierno de la sinagoga, de los judíos. No se toma, miren, la iglesia, hermanos, no toma el tipo de gobierno teocrático de los israelitas. Toma el tipo de gobierno que se tenía en la sinagoga. No se toma el tipo de gobierno de reinado. O sea, no tiene que ser un solo. Por eso deben ser ancianos. ¿Lo vieron en el texto? Los ancianos. Está en plural. No dice el anciano. Dice los ancianos. O sea, muchos. Por lo menos más de dos. O por lo menos más de uno. Dos. Los ancianos. ¿Por qué? Porque ese tipo de gobierno se toma del sistema judío de gobierno, donde habían 70 ancianos que gobernaban sobre los judíos. 70. ¿Les suena eso algo? ¿Quién juzga al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de eso? Está el sumo sacerdote, pero también está su concilio. Ese concilio era llamado también el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos del pueblo judío. Y generalmente eran hombres que habían sido sumos sacerdotes. Dejaban su labor de sumo sacerdote y pasaban, muchos de ellos, a ser parte del Sanedrín. Eran hombres con mucha sabiduría. Eran hombres que entre todos tomaban las decisiones, no era uno solo. Eran 70. Y de ahí es de donde se toma el término ancianos. ¿Por qué? Porque esa pluralidad de ancianos es la que gobierna dentro de la iglesia. Pluralidad, no uno solo. Por eso estamos en contra del monoobispado. ¿Sí entienden ese término? Monoobispado. Mono, no chango, ¿cierto? Uno. Obispado, pastor, obispo. Estamos en contra de eso. No creemos en eso. La iglesia debe buscar tener varios pastores, no uno solo. En nuestro caso estamos orando por ello. Esperemos que pronto llegue. En su caso deben orar por lo menos por el primero. Segundo, el término obispo. La palabra obispo es una transliteración, no es una traducción. La palabra obispo es una transliteración del griego episcopos. Episcopos. Viene del griego episcopos. Y su traducción tendría que ser vigilante. Eso es lo que hacía un episcopos. Un episcopos era el watchman de la iglesia. Era el que vigilaba la iglesia. Era como el que estaba en un puesto de vigilancia elevado, supervisando a la iglesia. Se encargaba de analizar los asuntos de la iglesia. Obispo hace referencia a eso. Alguien que vigila, alguien que supervisa. O sea, son administradores dentro de la iglesia. Se encargan de vigilar la iglesia y de administrar la iglesia. Eso hacen los obispos, ¿sí? Esa palabra hace referencia a eso, episcopo. Pero también hay otro término, el término pastor. Y ese término pastor viene del griego poimen. Griego poimen. Y ahí sí es una traducción, no es una transliteración. ¿Por qué? Porque el pastor, poimen, literalmente habla generalmente de un pastor de ovejas, de un rebaño real, verdadero. Y ese pastor se debía encargar principalmente de dos cosas.
Número 1, se encargaba de guiar a las ovejas a pastos frescos. Por eso es pastor. ¿Entienden el término ahora, no? Pastor. Porque las guiaba a pastar. Por eso es pastor. Su labor fundamental es que las ovejas coman bien, que no anden comiendo basura, que coman pasto fresco, no pasto amarillento que no las va a alimentar, pasto verde, fresco. De eso se encarga el pastor. Pero su segunda labor es cuidar a las ovejas, porque las ovejas son muy tontas. Les hace gracia, ¿cierto? Porque saben que estoy intentando hacer una ilustración. Las ovejas son muy tontas. Por eso el pastor tiene vara y cayado. ¿Sí? El cayado era ese bastón largo, curvo en la parte de arriba, con el que jalaba del cuello a la oveja que se estaba queriendo desviar. Y la vara era por lo menos de este tamaño, no era muy gruesa, era delgada, pero cuando daba con eso dolía. Así que ponía a brincar a las ovejitas para que regresen nuevamente al redil. Eso hacía el pastor. El pastor dentro de la iglesia, tomando esa figura, está encargado de hacer dos cosas. Lo mismo, de llevar alimento sólido a las ovejas, de manera tal que se alimenten bien, y por el otro lado, corregir a las ovejas cuando se están intentando desviar usando la palabra. Recuerden, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, el pastor usa este pasto fresco para alimentar a la iglesia. Y por otro lado, usa la vara y el cayado que salen de las escrituras para dar unos buenos varazos cuando es necesario a la oveja indolente, a la oveja que se está descarriando. Gústele al que le guste. Esa es su función. Eso es lo que debe hacer. Entonces, el punto ahora es este. Ya les acabo de explicar o dar la respuesta a esa primera pregunta. ¿Las palabras anciano, pastor y obispo significan lo mismo? No. Las palabras son diferentes. Su significado es diferente. Ahora, segunda pregunta. Entonces, ¿eso significa que son tres oficios diferentes? Si cada palabra significa algo diferente y no significan lo mismo, la pregunta que surge de manera natural es ¿qué? ¿Hay tres oficios dentro de la iglesia? Porque piénsenlo. La confesión de fe nos acaba de decir en el párrafo número 8 que leímos que solo hay dos tipos de oficiales, pastores y diáconos. Si nosotros decimos que esos tres términos tienen tres significados diferentes, ¿estamos añadiendo tres oficios diferentes? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. No se está creando tres oficios diferentes, más bien, esos tres términos que son diferentes en su significado son intercambiables y hacen referencia a tres labores diferentes de un mismo hombre. ¿Por qué? En la iglesia de la cual yo vengo, y eso también quiero aclararlo, hermanos, yo soy pastor de mis ovejas, en mi iglesia, porque esas son las ovejas que me escogieron como su pastor. Cuando yo voy a otra ciudad, otro municipio, otro país, y me dicen Pastor Jeremías, a veces piensan que soy su pastor, pero no soy su pastor. Aquí puedo ser su guía espiritual, por así decirlo, y puedo colaborarles y ayudarles y guiarles. Pero en el sentido estricto de la palabra, no puedo ser su pastor, porque yo no estoy con ustedes domingo a domingo. Por eso les digo que deben orar por su primer pastor, para que llegue pronto, por sus diáconos, porque yo soy el pastor en mi iglesia local. Y allá es donde yo predico domingo a domingo. Allá es donde los hermanos de la iglesia, que son miembros principalmente, piden consejería de mi persona en asuntos complejos. Allá es donde yo debo ejercer disciplina eclesial. Allá es donde yo soy pastor.
anciano y obispo allá. Y eso no lo digo para desanimarlos. Lo digo, amados hermanos, porque las cosas deben ser claras como el agua. Deben ser claras. Así no nos gusten. ¿Cierto? Deben ser claras. Por eso deben orar con mucho esmero y ahínco y pasión por su futuro pastor. Dios quiera darles pronto un pastor, que salga de aquí de la iglesia. Si no sale de aquí, pues hacemos algo para conseguir uno por fuera. Pero Dios quiera que saliese de aquí el pastor, que ustedes lo conozcan, que lo hayan visto crecer. Tal vez uno de los jóvenes que está en este momento, joven aquí, que el Señor llame, que le dé un corazón pastoral, que el Señor lo capacite y que ustedes lo hayan visto crecer en la fe y que luego se pare aquí delante con autoridad para guiarlos y ministrarlos. Dios quiera que sí. Ese es el anhelo mío y espero que sea el suyo también. Entonces, no son tres oficios diferentes, es un solo oficio con diferentes funciones. ¿Por qué? Porque yo como pastor, en mi labor de anciano, debo gobernar la iglesia. Yo como pastor, en mi labor de obispo, de episcopo, debo ¿qué? Vigilar la iglesia, de encargarme de que no entren falsas enseñanzas, falsas doctrinas en medio de la iglesia. Si escucho algo en medio de la iglesia que no es correcto conforme a la palabra, debo acercarme a esa persona y reprender a esa persona o corregir a esa persona o enseñar a esa persona y que no ande enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Esa es mi labor como obispo. Mi otra labor como pastor es ser pastor, ¿cierto? Alimentar bien a la iglesia. Enseñarles estas cosas para que estén bien instruidos y no se dejen llevar por todo viento de doctrina por aquí y por allá. Corregirles. ¿Cuál es la base bíblica de eso? En Hechos capítulo 20, versículo 17, luego en el versículo 28, el apóstol Lucas, ya estoy con Pablo, Lucas, hablando acerca de lo que sucedía en las iglesias, relata algo que hace Pablo y designa a esos mismos hombres como ancianos, los designa como obispos y luego les da labor de pastor. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien, ¿qué dice ahí? ¿A quiénes hizo llamar Pablo? A los ancianos de la iglesia. ¿Se dieron cuenta? Hizo llamar a todos los ancianos. Ancianos en plural. No hizo llamar al anciano, a los ancianos. Eran varios. A los ancianos de la iglesia, singular. Una iglesia con varios ancianos. Eso queda claro, ¿cierto? No hay por qué discutirlo. Los ancianos de la iglesia. Pero ahora, ¿qué dice el versículo 28 de ese mismo capítulo? Versículo 28. Hablando a esos mismos hombres. Recuerden, hizo llamar a los ancianos. Y Pablo le está hablando a los ancianos. Y en el versículo 28 les dice, por tanto, ustedes, ancianos, dice, mirad por vosotros mismos y por todo el ¿qué? ¿Qué? ¿No estaba hablando con ancianos? ¿Y mirar el rebaño no es labor de pastor? Sí. Ah, también son pastores. Los ancianos son pastores. Eso es lo que dice aquí. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que el apóstol Pablo a veces a esos hombres de la iglesia les decía ancianos. Y a veces les decía obispos. Y a veces les decía pastores. O sea que si ustedes me dicen a mí anciano Jeremías, no me voy a enojar. Ya sé que no es nada muy bonito, ¿cierto? Porque anciano pensamos generalmente a que es alguien grande, ya de edad, con canas, sabio. Bueno, de hecho, un anciano de la iglesia debe tener sabiduría, pero no necesariamente tiene que ser grande, de edad, ¿no? Yo soy anciano de la iglesia y no estoy anciano. ¿Sí se entiende? No estoy grande. Entonces, si se dan cuenta, el mismo apóstol Pablo intercambia los términos. Cada término significa algo diferente, pero cada uno de esos términos se aplica a una misma persona.
y eso apunta a sus diferentes funciones. Miran el rebaño, vigilan el rebaño, son obispos, pero también gobiernan el rebaño del Señor, porque precisamente estos hombres son ancianos. Por eso el versículo 28 termina diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ese es el punto que da equilibrio al gobierno de los pastores, porque los pastores todos los días, después de hacer algo a favor de la iglesia, simplemente puede decir, Señor, lo único que hice es cuidar de tu iglesia, no mi iglesia, de tu rebaño, de tu esposa, de tu cuerpo, no mi cuerpo, no mi sustento, mi medio de sustento, no mi iglesia, porque a veces dicen, la iglesia del pastor Jeremías. No, no es mi iglesia. La iglesia del hermano Guillermo o la misión. No es cierto, ¿quién dijo? El mismo apóstol Pablo corrige eso una y otra vez. Siempre dice la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su sangre. Y yo no he derramado ni una gota de sangre por la iglesia. Cristo derramó cada una de las gotas de su sangre por su iglesia. Por lo tanto, no es la iglesia de MacArthur, no es la iglesia de Sugel, no es la iglesia del pastor Jeremías en Guadalajara, no, es la iglesia del Señor Jesucristo. En Estados Unidos, en República Dominicana, en Guadalajara, en México, en Durango. Es su iglesia. Nosotros simplemente somos administradores de su iglesia. Muy bien, continuemos. Hasta ahora vimos acerca de las palabras en sí mismas y su significado, a qué apuntan. Vimos que el hecho de que signifiquen tres cosas diferentes no significa que hayan tres oficios diferentes, ¿cierto? Hay un solo oficio, pero ese oficio tiene diferentes funciones. El oficio de anciano, gobernante, el oficio de obispo, vigilante, el oficio de pastor, guiar a la iglesia, cuidar a la iglesia, alimentar a la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que vimos hasta este momento. Entonces, basados en eso, ¿cómo se gobierna la iglesia local? Ahí está en las hojitas, la última pregunta de esa página. ¿Cómo se gobierna la iglesia local? La iglesia local se gobierna o debe tener un gobierno en la cual existe pluralidad y paridad en el liderazgo. Pluralidad y paridad. ¿Qué significa pluralidad y paridad? Pluralidad, muchos. Paridad, iguales, pares. A eso hace referencia. Paridad. Entonces, debe haber pluralidad y paridad. ¿Por qué? En primer lugar, pluralidad, porque todos los versículos que hacen referencia a pastor, anciano u obispo se encuentran siempre en plural. Siempre que se habla de pastor, se habla de pastores. Siempre que se habla de anciano, se habla de ancianos. Siempre que se habla de obispo, se habla de obispos. Ya vimos el ejemplo de Hechos. En Hechos, cuando el apóstol Pablo se dirige y hace llamar a los ancianos, dice ancianos de la iglesia. Ancianos plural, la iglesia singular. Una iglesia con varios ancianos. Hay otro ejemplo. En 1 Timoteo 5:17. Ya lo leímos. 1 Timoteo 5:17. Y les dije que eso está basado, los ancianos, está basado en el gobierno del Sanedrín. Eran 70 ancianos. Dentro de la iglesia también debe haber ese tipo de gobierno, pluralidad. Ahora, la pluralidad no está basada en que, bueno, cada 50 miembros oficiales vamos a tener un pastor extra. Entonces vamos a hacer algo así como una empresa. Cuando seamos 50 miembros, nuestro primer pastor. Cuando lleguemos a 100 miembros, ahí sí empezamos a buscar un segundo pastor. Cuando seamos 150 miembros oficiales, 3 pastores. Y así sucesivamente. Eso es falso. ¿Por qué?
Porque la iglesia no es la que determina cuántos ancianos va a tener y en qué tiempo los va a tener. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da los dones, hombre, a la iglesia conforme al Espíritu Santo le place. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Si nosotros ponemos un número determinado de miembros para tener un número determinado de pastores, si somos simplemente 20 miembros, pero hay 2 amados hermanos que tienen el llamado al ministerio pastoral, que cumplen con los requisitos, ¿ordenamos solo a uno o ordenamos a los 2? A los 2. Aunque no seamos 50 miembros oficiales. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo, en su misericordia, le ha placido llamar a 2. Si llama solo a 1, la iglesia ordenará solo ese 1. Y no forzará a los demás hombres a que sean algo que no quieren ser. En algunas iglesias, y esto es muy, muy lamentable, en algunas iglesias locales, cuando tienen su asamblea, se levanta uno y dice, yo quiero que el hermanito Roberto sea el próximo anciano de la iglesia. Y de repente el que está presidiendo la asamblea dice, el resto de la asamblea, ¿confirma eso o no lo confirma? Y levantan la mano 50 hermanos más y dicen, confirmado, el hermano es nuestro nuevo anciano. Y pasa adelante y oran por él. Ese proceso no es bíblico. Ese proceso no es bíblico. ¿Por qué? Porque aunque es la iglesia la que tiene que nombrar a su pastor como pastor, la que tiene que dar un voto a favor o en contra, no es ese proceso la manera en la cual se designa. Quien llama a alguien como candidato al ministerio pastoral es si hay un pastor ya en medio de la iglesia o si hay otro pastor que los esté guiando. En este caso sería yo. Si yo veo a alguno que tiene el llamado, yo lo convoco a una asamblea y yo les digo, amados hermanos, yo veo en este hermano los requisitos para ser pastor, pero ustedes ahora durante 2 años van a observar su labor, van a observar su carácter, van a observar cómo este hermano lleva a cabo el gobierno en su hogar con su familia. Si su familia es una familia piadosa, ustedes lo van a ver por 2 años. Pasados los 2 años vamos a hacer votación. Si la iglesia confirma a este hermano, pues es llamado al ministerio pastoral. Ahora el punto es este. Hay 2 aspectos del llamado al ministerio pastoral. Hay 2 aspectos, no están en sus notas, pero hay 2 aspectos. El primer aspecto se llama llamado interno y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, hay un anhelo interno en el corazón de ese hombre de servir a la iglesia, no simplemente tal vez se han topado con gente así. ¿Tú quieres servir a la iglesia? Sí, hermano, yo tengo un anhelo grande de servir. ¿En qué quieres servir? Lo que sea, lo que me pongan, no importa lo que... Ese no es el llamado al ministerio pastoral, es un llamado específico. Este tipo de hermanos, tú le preguntas, hermano, ¿en qué quieres servir en la iglesia? Hermano, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el anhelo y deseo de servir como pastor. Yo me veo totalmente incapacitado. Yo soy débil, soy un pecador. Yo jamás podría ser pastor, pero no sé por qué el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el anhelo y deseo de ser un pastor de la iglesia. Yo no sé por qué lo ha puesto. Yo ni quería ser pastor, pero el Espíritu Santo lo ha puesto en mí ahora. Y quiero ser pastor, aunque ni siquiera estoy calificado. Ese tipo de hombres han sido llamados internamente. Hay un deseo, no un deseo solo de servir, un deseo muy específico de ser pastor. Y eso lo pone el Espíritu Santo en esos hombres. A eso se conoce como llamado interno, un llamado interno. Pero se conoce también otro aspecto de esto y es el llamado externo al ministerio pastoral. El llamado externo lo hace la iglesia. La iglesia empieza a reconocer en este hermano que su predicación no sé qué tiene. No sé qué tiene en su predicación, pero cuando el hermano predica me edifica, me bendice, me guía, me exhorta. Cuando yo me siento con ese hermano y le cuento mis pecados o le confieso algo, el hermano me guía en amor al arrepentimiento, me confronta, me exhorta y no se tiene algo. Se siente. Cuando el hermano ora en medio de la iglesia es diferente a que cuando ora a otros hermanos. La iglesia empieza a observar al hermano.
a ver que ese hermano tiene algo que hace diferente en medio de los miembros. Entonces la iglesia está reconociendo en ese hombre que posiblemente es su pastor. A eso se le conoce como llamado externo. Y ese llamado interno que les dije que pone el Espíritu Santo es confirmado por el llamado externo. Cuando el otro pastor lo pone como candidato al ministerio pastoral y la iglesia después de 2 años, por medio de los votos, confirma que este hermano sí ha sido llamado al ministerio pastoral. Ese es el proceso, no el proceso que les dije al inicio, que tal vez en muchas de sus iglesias se practica. Así no es. El proceso adecuado es ese: llamado interno, llamado externo. Confirmación después de 2 años. Pueden ser 2 años, puede ser 1 año. Hermano. Al momento de hacer la votación, uno pensaría que el Espíritu Santo guía a toda la iglesia en un sentido. ¿Qué pasa si se da un 51 contra un 49% un sí o a favor y contra? Bueno, el porcentaje para que uno de esos candidatos pastores sea elegido como pastor es de 85%. 85%. El porcentaje es elevado porque este oficio es sumamente particular. No es cualquier oficio. Es diferente al oficio de diácono. El diácono va a servir en lo general y debe tener también ciertos requisitos. Pero el pastor va a ser el que tiene la autoridad para guiar a la iglesia, diferente a los diáconos. Así que el pastor debe cumplir un 85% de la membresía oficial de la iglesia en los votos. Así que no hay pérdida, por así decirlo. Porque si no llega al 85%, no puede ser pastor. Eso es algo que puede determinar la iglesia. Eso lo determina la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice porcentajes. La Biblia no lo dice. La iglesia tiene la libertad, como leímos hace 2 días, una iglesia completamente constituida y organizada tiene la autoridad para regir en aquellas cosas que la Biblia no dice, no aclara. Entonces la iglesia puede decir cuánto es. Nosotros en nuestro caso hemos puesto 85%. Algunas iglesias ponen 90%, algunas 95%. Yo creo que eso es demasiado elevado. Porque siempre va a haber alguna persona que de manera injustificada diga: yo no quiero que sea pastor. El hermano es muy joven, yo tengo 60 años, ¿qué me va a aconsejar a mí? Y él tiene apenas 30, le llevo el doble de edad. Y eso es algo injustificado porque la autoridad del pastor no está en su experiencia. La autoridad del pastor está en la Biblia. Y mientras su consejo esté basado en las Escrituras, así esa persona tenga 60 años, se tiene que someter al consejo del pastor y a la predicación del pastor, porque no se basa en su experiencia, se basa en lo que las Escrituras dicen. Y si lo que el pastor está diciendo está basado en las Escrituras, la iglesia dice amén, confirmando la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? Primero, pluralidad de pastores. Varios pastores. 5, 10. ¿La iglesia decide en qué momento? No, el Espíritu Santo lo decide. Hay iglesias que llevan 10, 15, 20 años con un solo pastor. El pastor busca a otros pastores. La iglesia busca a otros pastores y no llega. No llega. Y ya son como 200 miembros. Y sí, hay hermanos que colaboran al pastor, pero no hay pastores. No hay anhelo en ninguno de los hombres de los miembros de ser pastor. Y después de 20 años brilla una lucecita ahí al fondo. Un hombre recién llegado que tiene llamado al ministerio pastoral. Lo capacitan, lo enseñan, ven su piedad en su hogar, en él. Y de repente, después de 20 años, llega su segundo pastor. Eso no lo determina la iglesia, lo determina el Espíritu Santo. Pero la iglesia está encargada de buscar, de observar la vida de los hermanos. Por eso es bueno que, esto ya es aplicación eclesial, pero por eso es bueno que cuando termina el culto los domingos no salgan de aquí así. El hermano dice amén, nos despedimos hermanos y de repente ya no hay nadie, solo su familia, ya todos se fueron. Eso no es bueno, porque deben conocerse, deben compartir. Y por otro lado, en semana es bueno que se conozcan, que se citen, que se vean,
que compartan, que un hermano invite a otro hermano a su casa a comer, a cenar. Debe haber coinonía no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. ¿Cuántos de ustedes conocen al que está sentado junto a usted? Aparte de su esposa y esposo. ¿Cuántos han compartido con el que está junto a usted? ¿Cuántos han invitado a otros hermanos a su casa? ¿Conocen? ¿Todos se conocen aquí entre todos? ¿Y cuántos son? 30, 40. ¿Qué va a hacer cuando sean 100? Y nadie se conoce. ¿Y cómo vas a saber que el otro hermano está siendo llamado al ministerio pastoral si ni lo conoces? Deben procurarse. ¿Cómo vas a sobrellevar la carga de tu hermano si ni lo conoces? ¿Cómo? Pero pasemos de la aplicación eclesial a nuestro tema. Pluralidad de pastores. Pero no solo pluralidad, sino también debe haber paridad entre estos hombres. La paridad hace referencia a igualdad en autoridad. Ninguno de los pastores es superior al otro pastor. Así sea, como en el caso que les comenté, un caso inventado obviamente, de que está 20 años, ¿no? Y es un solo pastor. Y después de 20 años llega un segundo pastor. El pastor que lleva 20 años no es superior en su pastorado al que apenas tiene un mes en el ministerio pastoral. Si entre los dos van a tomar una decisión, la decisión del que lleva 20 años tiene el mismo peso que el pastor que apenas acaban de ordenar, que tiene un mes. Ambos, cuando se reúnan, tienen la misma votación entre ellos en su gobierno de ancianos. Ahora, el punto es este. El hermano pastor que lleva más tiempo en el ministerio, obviamente tal vez dé consejos mucho más sabios en relación a algún asunto. Y el pastor más joven tal vez sea un poquito más impulsivo por la falta de experiencia. Pero eso no significa que sea inferior al pastor que lleva más años. Ambos están al mismo nivel. Y la iglesia también debe observar a sus pastores al mismo nivel. Y el pastor más anciano se encargará de que la misma iglesia tenga ese mismo aprecio que tienen por él, por el otro pastor. Eso es algo muy saludable, pero es algo difícil también. Porque muchos dicen, no, es que la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. ¿Y cómo puede haber en la iglesia dos cabezas, o sea, dos pastores? Eso no está bien, muchos tienen esa excusa. Pero no se trata de tener dos pastores, se trata de tener más de 10 si es posible, no solo dos, más, mucho más. Por ejemplo, en la iglesia del pastor Sugel Michelén, ¿cuántos conocen a Sugel? Qué bueno. En esa iglesia tienen, en este momento, 8 pastores. Tenían 7, ahora son 8. Hace poquito ordenaron al 8º pastor de la iglesia. 8 pastores. Y eso aligera un poco la carga, porque entre los 8 se dividen, por así decirlo, a los miembros de la iglesia. Tú llamas a estos 10, tú llamas a estos 10, tú llamas a estos 10, y entre todos nos encargamos de cuidar la iglesia, entre los 8, porque en su iglesia son más de 500, no sé cuántos son, pero son muchos. En la iglesia de donde yo vengo, en Medellín, Colombia, de donde me enviaron originalmente a Guadalajara, ya hay 4 pastores, gracias a Dios, son 4. Antes eran solo 2. Y de repente, en estos últimos 4 años, ordenaron otros 2 ancianos, para la gloria de Dios. En la iglesia donde yo estoy pastoreando, solo soy yo, pero ya estoy observando a un hermano que tiene el llamado al ministerio pastoral. Y espero que pronto pueda ser confirmado por la iglesia. Dios quiera que sí. Pero ese es el punto. La idea es pluralidad y paridad. Ahora, algunas correcciones. No hay tal cosa como pastor de la iglesia y copastor de la iglesia. Eso no existe. Eso no es bíblico. Eso es inventado por las iglesias. No existe tal cosa como pastor y copastor. Porque si es copastor debe ser pastor y debe estar al mismo nivel del pastor.
No hay tal cosa como pastor de jóvenes. No hay tal cosa. ¿Han leído todo el Nuevo Testamento? Bueno, si no, léanlo. Y si sí, vuélvanlo a leer. Pero ahora buscando a ver si hay copastores. ¿Y cómo saben si no han leído el Nuevo Testamento? Hermanos, lean intencionalmente el Nuevo Testamento y busquen si hay copastores, si hay presidente de iglesia, si hay vicepresidente. Búsquenlos. No hay. Vean en el Nuevo Testamento si hay líder de jóvenes, pastor de matrimonios. No hay. Puede haber un pastor dentro de la iglesia que esté encargado de guiar a los matrimonios, pero no es pastor de matrimonios, no es el pastor de la iglesia. Son 3 pastores. Uno se está encargando por este tiempo de discipular a los más jóvenes. Ok. No es pastor de jóvenes, es el pastor de la iglesia, que tiene esa labor específica. El segundo pastor se está encargando de discipular a los matrimonios y enseñarles los fundamentos del matrimonio, pero es el segundo pastor de la iglesia, está al mismo nivel del otro. Y el tercer pastor que tenemos en la iglesia se está encargando de dar las escuelas dominicales a los niños. No es maestro de escuela dominical, es el tercer pastor. Ahora, no estoy diciendo con esto que esté mal que haya maestros de escuela dominical. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy haciendo una comparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los únicos 2 oficios designados por el Nuevo Testamento son ¿cuáles? Pastores y... No, ese es pastor maestro. Oficios. Los oficiales de la iglesia, ¿quiénes son? Pastores y diáconos. Los oficiales designados por Cristo para la iglesia son pastores y diáconos. ¿Saben dónde está el fundamento de lo que les acabo de decir? ¿Y por qué yo personalmente no creo que haya pastor, copastor, pastor de jóvenes y el resto de cosas? ¿Saben por qué? Primera Timoteo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 13, solo da 2 oficios diferentes. Los pastores u obispos y diáconos. No hay requisito para otro tipo de oficio dentro de la iglesia. Solo hay 2. Solo hay 2. El resto son inventos humanos para hacer de la iglesia una empresa. Pero la iglesia no es una empresa. Y la iglesia se gobierna como Dios dice, no como el hombre dice. Como Dios dice. ¿Cómo se gobierna? Pluralidad y paridad de pastores. Y los diáconos son colaboradores de los pastores. Eso es lo que dice Hechos capítulo 6. Lo pueden apuntar y luego buscar en sus casas. ¿Por qué? Porque vienen, se quejan y le dicen, es que no hay alimentos para los griegos y nos están descuidando. Y los apóstoles que dicen, no es justo que descuidemos nuestra labor fundamental, que es predicar y orar. Así que escojan de entre ustedes a 7, ¿qué? Varones. No hay tal cosa como diaconisas. Que de hecho eso es lo que sigue. Otra pregunta, ¿pueden haber pastoras? Qué bueno que esa sea su convicción, para que no lo explique. No puede haber pastoras, ¿por qué? Porque el liderazgo a Dios le ha placido que desde el inicio, desde Adán, se ha puesto sobre el varón. ¿A quién? Ustedes estudiaron el pacto de obras, ¿sí o no? Vamos a ver si aprendieron bien. ¿A quién le dejó Dios el pacto de obras? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Por eso, cuando Eva come del fruto, no pasa nada. ¿Habían pensado en eso? Cuando Eva come del fruto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios designó a Adán como cabeza federal. Designó a Adán como el portador del pacto de obras. ¿Cuándo cae el hombre en pecado? Cuando come Adán, engañado por Eva y su amiga.
Parece chistoso, ¿cierto? Pero Eva se hizo amiga de la serpiente. Por eso, vean lo que dice el texto. Pondré ¿qué? Enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Porque ¿qué se hicieron? Amiguis. Se hicieron amigas. Pero cuando Eva comió del fruto no pasó nada. Eva simplemente fue el conducto que siguió la serpiente para hacer caer a Adán. Ese era el fin, que Adán caiga, no Eva. Ahora eso no significa que Eva no importe. El punto es este: a Dios le plació dejar la autoridad al hombre, no a la mujer. En la iglesia del nuevo pacto, la autoridad ha sido designada por Dios, no por el hombre. Por Dios al hombre, no a la mujer. Al hombre varón masculino, no a la mujer que se crea varón. No, al varón que nació varón. Aclaro esto por si alguien ve alguna vez esta grabación. Porque la mujer que se cree hombre de todas maneras no puede ser pastor. Debe ser varón masculino, que su ADN diga que es varón, no su cuerpo operado. Porque hoy en día están ordenando a mujeres que se ven como hombres al ministerio pastoral, lo cual es muy lamentable, sumamente. Entonces, ¿pueden haber pastoras? No. ¿Por qué? Porque todos los textos que hacen referencia a ancianos, obispos o pastores están en masculino. Y ahí es donde la gramática sí importa. Hay un solo texto en la Biblia, en español, que el oficio aparente de diácono está en femenino. ¿Hablando de quién? Conocedores del Nuevo Testamento. Febe. Dice diaconisa, ¿cierto? ¿Cierto? Pero en el griego, ese término no tiene femenino. Ahí dice al diáconos Febe, al servidor Febe. Ahora, no significa que Febe era hombre. Significa que Febe no era diaconisa y no era diácono en el sentido oficial de la palabra. Pablo está diciendo que Febe era una hermana servidora dentro de la iglesia. Era una hermana que ayudaba constantemente en medio de la iglesia, no de manera oficial como si fuera otro diácono, pero sí era una hermana que se esforzaba en el servicio de la iglesia. No era diaconisa. ¿Por qué? Porque de otra manera tendríamos los requisitos para las diaconisas de la iglesia. Pero eso no lo hay en la Biblia, ¿o sí? No lo hay. Era una hermana muy colaboradora dentro de la iglesia, a la cual el apóstol Pablo quería mucho, y la iglesia también. Así que hay hermanas que pueden servir mucho dentro de la iglesia, pero no por eso son diaconisas. Y no porque, otro error, no porque sea esposa del pastor, es pastora. ¿Sí o no? Porque si yo fuera doctor, ¿significa eso que mi esposa es qué? ¿Doctora? No, cierto, es la esposa del doctor. Si yo fuera psicólogo, ¿por eso mi esposa es psicóloga? No. Mi oficio es ser pastor. El oficio de mi esposa es ¿qué? Ser mi esposa. No es ser pastora. Es mi esposa. Otra cosa. La esposa del pastor no debe hacer funciones pastorales, porque no es pastora. La esposa del pastor no es la que da consejería a las hermanas de la iglesia. ¿Quién da consejería? El pastor. Las hermanas no tienen que ir detrás de la esposa del pastor para pedir consejería. ¿Por qué? Porque no es la pastora y no es la designada para dar consejería. Alguna hermana la verá como alguien sabia y irá a pedirle consejo, pero no exclusivamente, porque deben haber otras hermanas sabias en medio de la iglesia a la cual se puede acudir en busca de sabiduría. Y si no hay, de todas maneras, el que da un consejo más sabio, obviamente, y bíblico, debería ser ¿quién? El pastor.
entonces no hay tal cosa como pastoras. La base bíblica, 1 Timoteo 2, del 1 al 15, 1 Corintios 14, 34 al 35, textos que las feministas pastoras de muchas iglesias han extirpado de la Biblia. Y lo explican como les place. En vez de hacer exégesis del texto, hacen eisegesis del texto. Y de hecho, muchas acusan al apóstol Pablo de misógino. Al apóstol Pablo. De misógino. ¿Que aborrecen a las mujeres? Sí, por ser mujeres. Pero eso no es cierto. Pero también acusan de que en ese... Claro, es que... No, pastor, es que eso está basado en el contexto. El contexto de ese entonces era un contexto machista. Y como eran tan machistas, el apóstol Pablo, basado en su machismo judío, no quería que las mujeres también ejerzan liderazgo. Pero Dios ahora nos ha empoderado. Y puedo ser pastora. ¿Quién dijo? Ustedes. Nietzsche y otros filósofos posmodernos que quieren destruir la masculinidad, que quieren acabar con los varones y quieren que la mujer tome las riendas. Pero, aunque esto suene duro, una iglesia que está gobernada por mujeres está bajo el juicio de Dios. Eso significa que no hay varones en esa iglesia. Por lo menos significa que no hay hombres que se agarren su correa y se la aprieten bien y hagan lo que tienen que hacer. Un lugar gobernado por mujeres está bajo el juicio de Dios, porque el gobierno Dios no lo dio a las mujeres, lo dio a los hombres. Y de hecho eso es grandioso, hermanas. ¿Por qué? Porque eso es el cuidado de Dios para las mujeres. ¿Ustedes creen que ser pastor es fácil? Hermanas, me he enfrentado a casos tan complejos, tan difíciles, que yo digo, Señor, gracias que mi esposa no es pastora. Porque tal vez ni pudiese dormir, las mujeres son más sensibles que los hombres. Tal vez ni pudiese dormir, caería en depresión. Que se pare una mujer aquí es exponer su integridad. No es fácil. Pero claro, las pastoras de hoy en día lo hacen aparentemente fácil porque solo dicen cosas bonitas y callan en los aspectos difíciles que yo, por ejemplo, he hablado a lo largo de esta semana. Y si alguien se para de aquí y se sale molesto, la verdad no me importa, porque la verdad es la verdad. Si alguien se para y me quiere golpear, pues me defenderá el resto, y si no me defiende, ni modo. Pero un hombre que predica el evangelio de manera correcta debe estar dispuesto a que en algún momento su vida quede expuesta. Bueno, Dios no quiere eso para la mujer, porque Dios mismo ha creado a la mujer como un vaso más frágil. Esperen, no la ha creado como un vaso frágil, la ha creado como un vaso más frágil. ¿Qué significa eso? Que el hombre también es un vaso frágil, pero la mujer es más frágil. Más frágil, porque los hombres también se quiebran. Hay pastores que se rompen por dentro. ¿Por qué? Por sus iglesias, por el contexto, por cualquier cosa. Les hacen daño, les duele. Somos frágiles también, pero la mujer es más frágil. Se rompe más fácil, más pronto. Así que vean la misericordia de Dios en el hecho de que Dios no designó a la mujer para ser pastora o diaconisa. Es la gracia y misericordia de Dios que las protege. Y usa más bien a sus esposos como escudos para cuidarlas a ellas. Están detrás de su esposo, no porque sean inferiores, porque sus esposos las cuidan. Por eso. Lastimosamente el feminismo le llama a eso ¿qué? Están denigradas. No sirve de nada, las quieren hacer inútiles, las quieren dejar en casa porque no quiere que trabajen y sean libres. ¿Quién dijo? Si tienen libertad en Cristo. Pero bueno, ya nos pasamos a predicación de enseñanza, ¿cierto? Entonces,
¿Puede haber pastoras? No, la Biblia es clara en eso. Otra pregunta, ¿los ancianos toman todas las decisiones o hay cosas en las que la iglesia debe votar, debe elegir, debe decidir? Los pastores toman todas las decisiones a excepción de 3 cosas que la Biblia muestra claramente. 3 cosas. Número 1, en la expulsión o inclusión de nuevos miembros a la iglesia. Expulsión o inclusión o aceptar nuevos miembros de la iglesia. ¿Basados en qué? Mateo capítulo 18, versículo 17. Cuando el Señor Jesucristo está hablando ¿de qué? De la disciplina eclesial. Gracias, hermano. De la disciplina eclesial. ¿Quién expulsa a un impenitente de la iglesia? ¿El pastor solo? La iglesia. Ahora, por implicación válida y necesaria, eso me indica a mí un principio, y es que si los miembros de la iglesia son los encargados, junto al pastor obviamente, que también es miembro de la iglesia, son los encargados de expulsar a un impenitente cuando está en pecado, entonces por una implicación justa y necesaria, son los mismos implicados, para aceptar miembros. Por implicación. Porque si ellos los expulsan, ellos también los aceptan. ¿Sí se entiende eso, no? ¿Claro? Muy bien. Segundo, otro aspecto en el cual la iglesia debe participar, la elección de sus oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Hermanos, no me voy a cansar de decir eso, porque debe quedar claro en su mente. Los oficiales de la iglesia son los pastores y los diáconos. Plural, los pastores y los diáconos. ¿Basados en qué? Hechos. Lo voy a buscar por ustedes y lo voy a leer. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, entonces aquí cuando dice constituyeron, esa palabra constituyeron hace referencia a una elección a mano alzada. Ahí cuando dice y constituyeron ancianos en cada iglesia, está diciendo que la iglesia se reunió y la iglesia votó. Ahora, el voto, la iglesia puede decir cómo se hace. La iglesia aquí puede decir, por ejemplo, que cuando se va a escoger ancianos, los que están a favor levanten la mano y uno de los que está encargado empieza a contar los votos. Por prudencia y por sabiduría, en nuestra iglesia local, la forma de elegir a los oficiales es en un voto secreto. ¿Cómo se hace? Muy simple. Cuando se hace el voto, ponemos el nombre del hermano, sí, no y ya. Se reparten los papelitos y cada uno pone sí o no. Punto. Se recogen, se hace el conteo, 90% aprobado. Hermano puede ser ahora el siguiente pastor y pronto será ordenado oficialmente al ministerio pastoral. La elección es esa, la ordenación es diferente. Es un culto especial. ¿Sí? Es diferente. No voy a explicarlo ahora porque si no nos demoramos más. La elección de los oficiales entonces se hace de esa manera. En medio de la iglesia, por medio de un voto. ¿Quién lo escoge? ¿El pastor solo? La iglesia. El pastor no pone más pastores. Sí, el pastor es el que dice: les presento al segundo candidato al ministerio pastoral. El pastor lo presenta como candidato. Pero quien aprueba a ese candidato es la iglesia. La iglesia tiene la libertad de participar en ese tipo de decisiones. La libertad y el deber de participar. Y finalmente, en lo tercero que participa la iglesia, y para eso, hermanos, yo hice un estudio concienzudo del Nuevo Testamento, como yo se lo recomiendo. Lean el Nuevo Testamento y busquen. Yo hice ese estudio en el Nuevo Testamento acerca de qué cosas en qué aspectos la iglesia debe votar o decidir. Busqué en el Nuevo Testamento, busqué, me topé con la primera y dije sí, o sea, eso está claro. Lo veo, lo entiendo, lo creo. Ahí está, Mateo 18, 17, expulsión o inclusión de miembros. Lo segundo, elección de sus oficiales. Empecé a buscar en las Escrituras y en Hechos 14, 23 me topé con eso. La iglesia escoge a sus oficiales.
a los pastores, y cuando habla de los diáconos, los apóstoles, en Hechos capítulo 6, les dice a los de la iglesia, busquen ustedes hombres que tengan estos requisitos primordiales para que luego nosotros como apóstoles impongamos manos sobre ellos y los ordenemos al diaconado. Pero ¿quién los buscó? La iglesia. La iglesia. La iglesia los aprobó. ¿Sí? Eso para mí quedó muy claro. Pero había otra pregunta. ¿Y en qué cosas más la iglesia debe participar? Porque hubo un tiempo en el cual en nuestra iglesia hubo estas preguntas. ¿En qué cosas más pueden participar? Porque hicimos pintar la iglesia y de repente un miembro dijo, a mí no me avisaron. ¿Y por qué la pintaron de ese color? Yo la quería blanco. Empezaron a surgir esas preguntas. Porque luego hicimos un bautismo y como no entrábamos en esa iglesia y no teníamos un lugar donde bautizar, nos fuimos a otro lugar. Y un miembro se levantó y dijo, ¿por qué no me consultaron a mí que soy miembro para tomar esa decisión? Y la tomaron la decisión ustedes solos. Si soy miembro de la iglesia y debo participar de todas las decisiones, como lo tengo en mi mente. ¿Por qué? Cuando se presentaron esas preguntas, empecé a buscar esto. ¿Para qué? Para que no sea simplemente tradicionalismo bautista reformado que yo sigo, no, tenía que ser una convicción bíblica. Entonces empecé a buscar en las Escrituras y me encontré que la iglesia participa claramente de las dos primeras y la tercera si los ancianos de la iglesia quieren que la iglesia participe. En cuestiones en que lo dicte la prudencia y la sabiduría, debe participar la iglesia. ¿Cuáles son esos momentos en los que la prudencia y sabiduría dicten que la iglesia debe participar de una decisión? Decisiones en las cuales los ancianos posiblemente no se ponen de acuerdo. Decisiones que posiblemente tengan que ver con un impacto demasiado fuerte con la iglesia. Y quiero darles dos ejemplos. Porque pregunté esto mismo al doctor Sam Waldron, un hermano bautista reformado que es docto en el Nuevo Testamento y es docto en cuestiones eclesiales. Muy buen hermano. Y cuando llegó a Guadalajara aproveché en preguntarle todas las dudas que tenía acerca de esto. Y me dio un ejemplo muy bueno acerca de esto, del tercer punto, que lo tienen ahí, cuando lo dicta la prudencia y la sabiduría. Y le pregunté, ¿cuándo lo dicta la prudencia y la sabiduría? Entonces me comentó que en su caso, en su iglesia allá en Estados Unidos, hubo un tiempo en el cual se iban a pasar de local. El pasarse de local implicaba gastos que no entran en nuestra cabeza, porque es una iglesia grande. Pero para ello tenían que vender el lugar actual. Y con ese dinero comprar otro lugar que estaba más caro, pero estaba mucho mejor. Entonces ellos dijeron, como pastores, no nos podemos poner de acuerdo en que si hacemos eso o no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Llevémoslo a la iglesia. Y la iglesia va a confirmar lo que queremos hacer o lo va a negar. Entonces llevaron el caso a la iglesia, que ellos podían decidirlo, sí, pero lo llevaron a la iglesia, compartieron el caso y la iglesia dijo, sí, vámonos, vendamos este lugar. Es que eran millones de dólares. Entonces la iglesia decidió, vendamos el lugar por medio de un voto y se aprobó, porque era una cuestión de mucho dinero y los pastores no querían manchar su testimonio. Entonces lo expusieron, se aprobó y decidieron vender ese lugar y pasarse al otro lugar. Bueno, hicieron todo el trámite, pero tenían que adecuar el lugar. Como el lugar no estaba adecuado y faltaban algunas remodelaciones, adecuaciones y demás para que sea su iglesia, había dos opciones. Pasarse de una vez y sufrir las incomodidades de estar en ese lugar que estaba un chilaquil, para que me entiendan. Y la otra opción era una iglesia hermana presbiteriana. Ellos eran bautistas. Una iglesia hermana presbiteriana que los domingos se reunía solo en la mañana y les podía prestar el lugar por la tarde y poder reunirse ahí ellos cómodos, tranquilos, mientras se adecua ese lugar. ¿Qué creen? Para hacer eso los pastores ya no consultaron a la iglesia, lo decidieron ellos solos. Su decisión fue reunirse
en la iglesia de los hermanos presbiterianos por la tarde, aunque sus cultos serán por la mañana. Y para eso no consultaron a la iglesia. Esa decisión la tomaron ellos. ¿Por qué? Porque con su autoridad ellos sí pueden decidir eso. ¿Podían decidir lo anterior también? Sí, pero por prudencia y por sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, decidieron consultar a la iglesia. La iglesia lo aprobó, salieron. Para lo segundo, no fue necesario consultar. Ellos decidieron no consultar. No fue necesario. La prudencia y la sabiduría no los guió a eso. Y punto. Así que, lo tercero en lo cual se implica a la iglesia en las decisiones es cuando lo dicte la prudencia y la sabiduría. ¿Qué significa eso? Debemos confiar en nuestros ancianos, en que ellos van a procurar hacer lo correcto. Y eso nos da un principio. Cuando los pastores tengan que tomar una decisión con sumas de dinero elevadas, lo mejor es ¿qué? Consultar a la iglesia, para que la iglesia lo apruebe o lo repruebe. Y los pastores se someterán a la decisión de la iglesia. Eso es prudente, eso es sabio. Sí. Entonces, las sesiones de negocios deberían hacerse nada más cuando haya una justificación, no deberían hacerse mensualmente o periódicamente si no hay nada que decidir por la iglesia. Muy buena pregunta. Voy a responder después de hacer algo, después de aclarar el nombre que nosotros le damos. Nosotros no le decimos sesión de negocios. Generalmente le decimos reunión o asamblea de miembros. ¿Sí? Una asamblea convocada generalmente por el pastor. ¿Cuándo se dan las asambleas? Las asambleas se dan cuando el pastor o los pastores de la iglesia quieren convocar a una asamblea, y las asambleas tienen carácter de extraordinaria y ordinaria. Las asambleas extraordinarias generalmente son por asuntos complejos y difíciles que se presentan de repente en la iglesia, que necesitan resolverse de manera inmediata. Por ejemplo, algún caso de inmoralidad debe resolverse de manera inmediata y a veces no se puede esperar, entonces los pastores convocan a una asamblea extraordinaria. Las asambleas ordinarias, la iglesia puede decidir que sean una vez en el año o 2 veces en el año. ¿Para qué se hace? Para que los pastores presenten un informe de sus funciones y le digan a la iglesia: hermanos, yo estoy haciendo durante este tiempo esto, porque la iglesia merece rendición de cuentas. Las asambleas no se hacen simplemente cuando pasan este tipo de casos. Las asambleas deben ser ordinarias, en un sentido, en las cuales los pastores y los diáconos presentan un informe a la iglesia acerca de sus funciones. Estará el informe pastoral, el informe del diácono que está encargado de la limpieza, el informe del diácono que está encargado de las reparaciones del lugar, el informe del otro diácono que está encargado de las finanzas y dará un detalle acerca de las finanzas, de cómo se gasta el dinero, de cómo no se gasta el dinero, y la iglesia, cada miembro debe saber todo eso. Si alguno de los miembros dice: hermano, yo creo que en los gastos hay un error y quisiera que se revise y yo quisiera estar presente, tiene todo el derecho de hacer eso. ¿Por qué? Porque él también ofrenda a la iglesia. Y la iglesia debe encargarse de que las ofrendas se estén gastando en lo adecuado, que no haya excesos. La iglesia debe hacer eso, los miembros. Y eso se hace en una asamblea ordinaria, ¿sí? Esa rendición de cuentas, los informes de los hermanos, todo eso entra ahí, los informes o casos particulares que algún hermano quiera tratar y sea necesario llevarlo a la asamblea de miembros. Eso se lleva a cabo en las asambleas ordinarias, que en nuestro caso, por ejemplo, es cada 6 meses. Cada 6 meses, en la asamblea ordinaria presento mi informe pastoral. Los diáconos presentan su informe de diáconos y dentro de esos está el informe financiero del semestre. Y así, constantemente. Las extraordinarias, casos complejos, casos difíciles, o casos como del ejemplo que les di, que sea necesario tomar una decisión difícil. ¿Sí?
Gracias por la pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Gracias. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo se escoge a los oficiales de la iglesia? Ya les había dicho, pero vean lo que dice el capítulo 26, párrafo 9. ¿Cómo se escoge a los oficiales? Dice la confesión: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. Hermanos, quiero que quede claro antes de continuar. La persona que va a ser el pastor se supone que ya ha sido calificada para eso. No lo van a escoger para ver si es calificado. No, lo van a escoger porque ya ha sido calificado por el Espíritu Santo en su interior, en su carácter. Ya ha sido calificado. Continuamos. ¿Cuál es la manera designada? Es que sea escogido para el mismo por la votación común ¿de quién? Lo que les decía, la iglesia misma. ¿Y solemnemente qué? Apartado, ¿mediante qué? Ayuno y oración. O sea, que el día que se vaya a escoger un diácono o un pastor, la iglesia debe ayunar delante del Señor. Si se va a escoger a ese hombre en sábado, la iglesia debe ayunar desde el viernes por la noche hasta el día, hasta la hora que se realiza la asamblea, hasta ese momento. Y oración, ayuno y oración, ¿con qué? Con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Ahora, no siempre hay ancianos en la iglesia, pero vean lo que dice. Si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, algunos ancianos. Si no hay otros ancianos, se buscará la manera de tener hermandad con otra iglesia y ese anciano que venga imponga las manos sobre el anciano que estamos escogiendo. Debe darse así. Si es que hay algunos ancianos. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado también mediante oración y la misma imposición de manos, debe ser igual. Puestos a prueba, hacer una votación, hacer ayuno y oración y finalmente imponer manos sobre ellos. ¿Qué es imponer manos? La imposición de manos no es algo milagroso, no es la sucesión apostólica, ¿sí? No es eso. La imposición de manos tampoco es referente a librarlo de sus demonios, porque en algunas iglesias carismáticas imponen manos para librar a esa gente de sus demonios, ¿cierto? El demonio de mentira, el demonio de ira, el demonio de televisión, de videojuegos y así. De teléfono. Todos los demonios que se han inventado. Pero no es para eso, ¿sí? La imposición de manos tiene que ver más con el sentido de una oración solemne en la cual se ora por el hermano para que el Espíritu Santo lo capacite de manera especial para ejercer el oficio al cual se lo está designando. Oramos en amor por el hermano, pero eso no es como que, ay, el hermano ahora de repente empezó a flotar cuando predica. No, no va a pasar esas cosas. Va a seguir siendo el mismo hermano común y corriente, pero hemos orado por él. Y por lo tanto ese hermano tendrá que cuidar ese oficio y de orar todos los días por la iglesia y por él mismo, para que el Señor lo guarde fiel hasta el fin. Con imposición de manos, en el caso de ancianos, en el caso de diáconos, es lo mismo. Lo mismo que les decía en Hechos 14:23, ese término constituyeron viene del griego geirotoneo, ahí se los dejé también, creo, por escrito. Viene del griego geirotoneo, que hace referencia, no está ahí en sus textos, y es una palabra compuesta que literalmente significa alcanzar con la mano. Ese término en Hechos 14:23 que se traduce como constituyeron, literalmente en el griego significa alcanzar con la mano. Por eso hace referencia a seleccionar mediante voto, mediante un voto extendiendo la mano. ¿Sí? A eso hace referencia. Para un cargo específico. ¿Qué cargo? ¿El de diácono o el de pastor? Los únicos dos que se hacen para eso.
El sostenimiento de los pastores es algo que creo es muy conocido en medio de nosotros, pero vamos a terminar simplemente leyendo eso para culminar con la sesión. ¿Cómo deben ser sostenidos? Párrafo número 10 de la confesión dice: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Dios, es la responsabilidad de las iglesias. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes cuando tengan pastor? La que dice ahora. La responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. O sea, que el que es pobre, pues no puede dar como rico, ¿cierto? Y el que es rico no tiene que dar como pobre. Cada uno, según sus posibilidades, debe compartirlas con su pastor. ¿En qué sentido? De manera que tengan una provisión adecuada. Una provisión adecuada. Generalmente eso lo hacen los diáconos. Yo en la iglesia en la que me encuentro no decido cuánto gano yo. Lo deciden mis diáconos en la iglesia. Ellos deciden eso. Y la forma adecuada para hacer esto es hacer un balance equilibrado entre el hermano que gana más en medio de la iglesia, o sea, el diácono debe estar enterado por lo menos de cuál es el promedio de la economía de los hermanos en la iglesia. ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Y el pastor se debe procurar que esté en la media de eso. Ni mucho, ni poco. La media. Los diáconos deciden eso. Yo no. Yo no me meto en nada de eso. Ellos son los que deciden. Y oro para que sean sabios. De manera que tengan, dice el texto, provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Y yo, hablando de esto con los hermanos miembros nuevos, siempre les digo, hermanos, es que considérenlo, que si no trabajo, no debe haber necesidad de trabajo. Porque si hay necesidad que trabaje, significa que la iglesia no está sosteniendo bien a su pastor. Por otro lado, quieren que sea hospedador, ¿cierto? Pero para ser hospedador, ¿qué necesito? Comida. O sea, la casa la tengo. Pero necesito comida. Porque si quiero invitar a un hermano a cenar, y apenas si tengo para mí y para mi esposa comer, ¿qué le invito al hermano? Y ser parte de la parte de ser hospedador no es simplemente que las puertas de mi casa estén abiertas, sino que también pueda atender bien a los hermanos. Pero para atender bien a los hermanos tengo que tener dinero, tengo que tener economía, no muy elevada, no es necesario, pero por lo menos adecuada, de manera tal que alcance para eso. Eso es lo que dice la confesión de fe, y me parece algo muy sabio. ¿Quién designa todo eso? Los diáconos en la iglesia local, para que practiquen la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere ¿quién? La ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. La ley de la naturaleza es una ley bastante especial. ¿Saben qué era la ley de la naturaleza? Que cuando tenías un buey y lo ponías a trillar, los granitos que caían al piso, el buey tenía todo el derecho de comer de eso. La ley de la naturaleza no fue dada para los animales, fue dada para los hombres. Porque si yo trabajo del Evangelio, debo vivir del Evangelio. Es justo. La ley natural lo dicta. Por eso Dios prohíbe que los hombres que van a usar bueyes para trillar les pongan bozal. Porque les ponían bozal para que no se anden comiendo los trigos, y los avaros y codiciosos recogían esos granitos que se tiraban y los juntaban para también incluirlo en sus ganancias. La ley de la naturaleza dice, no hagas eso, porque ese buey que está trabajando para ti es merecedor de esos granitos que caen, y él debe comérselos. Lo mismo aplica para los pastores. Y también el Señor Jesucristo lo dice de manera clara. Si predican el Evangelio,
es justo que vivan de él. Ahora, no deben ser vividores del Evangelio. Eso es algo muy diferente. Esos son ladrones del Evangelio. Deben vivir del Evangelio, dignamente. Por eso, hay un equilibrio muy bonito que escuché de un pastor hablando acerca de esto, y él dijo, el pastor siempre va a considerar que todo lo que le da la iglesia es inmerecido. Todo lo que le da la iglesia al pastor, el pastor nunca lo va a ver como me merezco eso y me merezco más. Más bien, lo va a ver como algo inmerecido. Lo va a ver como un regalo de la gracia de Dios, y eso va a dar equilibrio. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ver lo contrario. La iglesia siempre debe decir, mi pastor merece eso y más. La iglesia debe tener ese pensamiento. Mi pastor merece lo que le damos, y si fuera posible debiéramos darle más a nuestro pastor. No solo eso. Y eso da mucho equilibrio a la iglesia, porque el pastor siempre va a esforzarse más, porque va a decir, lo que me dan no lo merezco, hermanos. Es mucho, mucho, mucho más de lo que me merezco. Y doy gracias a Dios por eso. Y la iglesia nunca va a decir, ya le damos lo que se merece, no le demos más. Va a decir, si es posible, démosle más a nuestro hermano, porque él merece eso y más. Y eso da mucho equilibrio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por estos estudios, porque me gozo en que mis hermanos también puedan estar atentos a tu palabra, atentos a la enseñanza. Espero que todo esto sea un buen fundamento para que pronto puedan ser iglesia, para que pronto ellos también puedan cuidar del varón que tú les vas a proveer como pastor. De los varones, ojalá pronto puedan tener pluralidad pastoral, que puedan tener sus diáconos, que la iglesia esté completamente ordenada, constituida. Dios quiera que sí. Tú quieras, oh amado Dios, y te deleites en dar dones hombre a este lugar. Que Durango pueda tener una iglesia bíblicamente constituida, con oficiales y miembros, para tu gloria y alabanza. Solo a ti sea la gloria, en medio de la iglesia y en medio de este mundo. Amén.